Listo, pues nada, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la revista PIM. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la experiencia del consumidor y puntualmente contigo sobre lo que es la experiencia del consumidor en digital, que también digamos que hay que separar ahí. Estamos haciendo en este momento, construyendo un artículo especial para la zona premium, precisamente hablando de todos esos factores que son importantes al momento de hacer contacto con el consumidor y que define integralmente la experiencia del consumidor. Entonces, pues primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, mucho gusto, Felipe. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Feliz de estar acá. Bueno, cuéntanos primero de todo qué es Modo, porque yo creo que primero hay que contextualizar a la audiencia de por qué estamos hablando contigo. Sí, a ver, nosotros somos una compañía de origen latino-canadiense que nos hemos dedicado desde hace ya más de 10 años a proveerles servicios de experiencia digital a través de un producto que tenemos, que es nuestra plataforma Mojo, para que el sector financiero, bancos, empresas de seguros, compañías dedicadas al comercio electrónico y bueno, muchos clientes de nosotros ocupan nuestra plataforma precisamente para sacarle provecho a ese canal digital, teniendo experiencias omnicanales y demás. En ese ejercicio lo que hemos hecho básicamente es construir un producto de software que entrega velocidad, capacidad, aceleración en la construcción de todo eso que se llama esa capa de vista, ¿no? Lo que es la capa del front, precisamente integrándose con sus sistemas core y demás. A eso nos dedicamos, sitios públicos, sitios privados, aplicaciones web progresivas. A eso es lo que hace nuestra compañía. Bueno, buenísimo, gracias por contextualizarlo, porque creo que nadie mejor que tú para hacerlo. Y quería empezar preguntándote algo muy general, pero que yo siento que es importante condensarlo un poquito, y es, ¿qué define una experiencia con el consumidor? Todavía no entremos a digital. Para ti, ¿qué Eso, define la experiencia del consumidor? buena pregunta. O sea, entender la experiencia significa cómo me sentí, cómo me sentí. Independiente del contexto, si es digital o no es digital, es cómo me hace sentir la interacción con una compañía que me provee de productos o servicios. Y eso es lo que define una experiencia. Y la experiencia al final se puede definir por si me sentí bien, me sentí mal, si atendieron mi necesidad o no, si me conocen, no me conocen, si tengo que repetir lo mismo 100 veces o 50 veces, que hace que yo pueda ser mucho más eh, o mejor atendido en ese proceso. Eso al final es lo que define. Y eso es lo que pasa de punta a punta. Ahí es donde se confunde mucho uno, porque uno cree que la experiencia digital es todo lo que pasa 100% en el contexto digital y no. Hay momentos en donde tengo interacciones físicas que definen esa experiencia. Bueno, yo tengo aquí unas cifras importantes que me pasaron de Moyo, y es entre un 20 y un 50% de las marcas aumentan sus ganancias cuando tienen una experiencia, cuando mejoran su experiencia digital con los clientes. ¿Esto qué representa? ¿Por qué se mejoran las ganancias con esto? Por supuesto, entendemos que estamos en una era digital, los consumidores ahorita están mucho en digital, pero ¿por qué es tan determinante en la experiencia en digital cuando se mejora? Sí, Felipe, a ver, lo primero es entender que no hay mejor vendedor que una buena experiencia. Es el mejor vendedor que hay. Pues se vuelve un tema de voz a voz. Y ese incremento en las ventas se da precisamente porque yo comienzo a contar cómo me fue, qué interacción tuve y ese multiplicador que tiene ese usuario contento o ese usuario que se sirve completamente y que se le entrega un buen servicio desde lo digital, hace que sin duda comience a consumir más el producto, a interactuar más con la compañía, a comunicarle a su red de contactos sus ventajas o las ventajas de esta compañía o de esta organización y eso hace que los incrementos se den. Por otro lado, se vuelve siempre una mejor opción por aquello de que quitan, bueno, y ahorita creo que es evidente con lo que estamos viendo con esta pandemia, uno salta de una sesión a otra, de una reunión a otra con un cliente y ya no es ese traslado que antes había que hacer, hace que la primera opción termine siendo la opción digital cuando hablamos de hacer elementos sobre todo transaccionales, o de compra, de adquisición de cosas. Entonces, si yo siento que es segura, si yo siento que es limpia, si yo siento que es simple, que es clara, pues sin duda se convierte siempre como en la primera alternativa y en la alternativa incluso cuando no era alternativa. Antes, o sea, antes uno dice, oiga, tengo que salir, tengo que moverme, o tengo que entrar, tengo que registrarme y ahora me toca volver a dar la clave, tengo dos claves, o ese tipo de cosas que pasan cuando yo mejoro esas experiencias, sin duda las ventas aumentan, porque yo comienzo a utilizar mejor el producto y comienzo a interactuar más con él. Súper. A finales del año 2019 estuve en una conferencia con Kantar, se llamaba Ganar en la era de la experiencia. Y Uh parte de -huh. lo que mencionaba mucho era el tema de las emociones que tiene, lo que tú decías, de lo de sentir.
¿Cómo Sí, hacer si yo estoy con frente a una pantalla, entrando en contacto con una marca, por supuesto, pero a la final con una pantalla, interactuando con una sí. pantalla, con mi computador? ¿Cómo llegar a medir esas emociones del consumidor y de qué manera, de alguna forma, las marcas pueden garantizar que sí haya satisfacción? Ah, son como dos preguntas en una, ¿no? Entonces, lo primero es entender que esa medición de la emoción de las personas o del cliente que interactúa con este producto tiene que ir muy de la mano con las capacidades tecnológicas que me brinda a mí la experiencia digital. O sea, es decir, para ponerlo en términos sencillos, yo agarro un sitio web, ¿cierto? Y entro. Y yo estoy sintiendo como usuario que estoy haciendo mi sesión yo solo, pero en realidad ese sistema debería estar listo para captar y medir las interacciones con el mouse, cómo se desplaza, si hay mucho scroll o no, que los botones estén cerca o no. Eso comienza a generar una sensación de que me estoy comunicando con un sistema que entiende mi necesidad y que me va llevando paso a paso para lograr ese objetivo. A ver, entonces, como yo me siento más cómodo y voy hablando, ese sistema tiene que ayudarme a entender, a leer, oiga, entonces analizar. Entonces ahí viene el tema de esa emoción tiene que ser respondida detrás, o sea, por la compañía o por la empresa que provee ese servicio digital, por un equipo como multidisciplinario que analiza, ¿no? No solamente la gente de marketing diciendo, oiga, esto está bien o mal, sino también la gente de tecnología diciendo, pucha, esto lo podemos hacer mejor, esto lo podemos incrementar de esta forma o podemos acelerar la carga de este contenido. Y ahí comienza a jugarse un poco lo que se llama en términos digitales la fricción. Y esa fricción es ese momento de frustración cuando no termino un proceso, cuando llego como a una calle sin salida dentro de lo digital, si se refiere como no encontré qué hacer, cuando abandoné. Eso comienza a mostrar las frustraciones, el menor índice de frustración comienza a mostrar un mayor índice de satisfacción. Esa es como la primera parte. Es que tener tecnológicamente dispuesto, y eso es un poco lo que hacemos nosotros también en Mojo, es nuestra plataforma le permite a nuestros clientes saber qué está pasando con ese producto, más allá de la analítica básica que me da a mí la métrica de acceso, visitas y demás, es cómo lo palpan, cómo lo usan, cómo lo consumen. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es, ¿y ahora cómo sé si les gustó o no? Porque hasta ahí yo puedo ir ajustando y digo, oiga, va a estar mejor, los procesos son más, entonces vienen los temas de las métricas son importantes. Por ejemplo, el flujo. Si yo arranco y tengo un número de clientes, un pool de clientes que arrancan y terminan el proceso, eso es un buen indicador. Versus, o sea, los abandonos, si son muy altos, no son un buen indicador. Hay otros factores como el NPS, que es el Net Promoter Score, el factor de índice que me muestra qué tan dispuesto estoy a promover esto a otro lugar. Entonces ahí aparecen esas encuestitas o esa capacidad de decir, oiga, se lo voy a recomendar a un amigo, o esos procesos de esas acciones en donde yo como marketing puedo decir, mire, con este código usted se lo regala a un amigo y entonces ese amigo va a comprar más. Ese tipo de cosas ayudan a medir más que a ganar clientes, es a medir. Oiga, entonces si yo lo agarré y se lo compartí, te lo compartí y te dije, mira, vi esto, me gustó, y tú entras y también te gusta y se lo compartes a otro, comienza a generar ese nivel de promoción, el nivel de satisfacción o las estrellitas, ¿no? Entonces, no lo, pues, se entiende fácil las estrellitas. ¿Qué tan satisfecho estuviste con este proceso? 5 estrellitas, me da 3, y ahí comienzo yo a medir. Entonces tiene que ir en dos vías. Hay como una conversación tácita que se da entre el usuario con el producto digital, y hay otra conversación que ya es más de la compañía pidiéndome cierta información de primera mano para que yo pueda o recomendar o medir mi satisfacción frente al proceso. Así se logra medir la emoción digital, si se puede, digamos, definir de esa forma. Bueno, aquí, y lo pongo en términos, a mí siempre me gusta poner en términos de pymes, todas las Sí, conversaciones, porque son aquellas, por supuesto, cuando hay una gran marca detrás de un desarrollo digital, pues por supuesto hay hartos recursos y tendrán muchos profesionales que podrán asesorarlos al respecto. Pero cuando hablamos de una pequeña empresa que está empezando, por supuesto, en el mundo de todo, ni siquiera solo en el mundo digital, sino en el mundo de todo, que está aprendiendo mm, todavía de sus propios mm, procesos, dirían, no, pues fácil, yo monto un carrito en mi página web y que la gente empiece a comprar y ya. Pero ¿cuál es esa diferencia que hay entre tener una plataforma e-commerce dentro de tu portal web de la marca a tener una buena experiencia digital? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si existe una diferencia o sencillamente como sí. montar mi e-commerce No, ya, no, ya no, lo tengo? total. No, 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 total, total. Y es que ahí yo creo que ese es el gran problema y es que la gente cree que por tener un e-commerce ya se digitalizó. Y a mí a veces, y la pregunta es buena, Felipe, porque es que muchas veces a mí me hacen caras cuando me dicen como que todo el mundo tiene que digitalizarse, y yo creo que no.
Y en Moyo creemos que no. Y en particular en el contexto de las pymes, hay negocios que requieren sin lugar a dudas de una interacción humana en el proceso. Yo puedo tener el mejor carrito de compras y hacer una tremenda inversión de tecnología y a pesar de todo, tener problemas. Aquí voy a hablar un poco duro sobre lo que pasa en nuestra industria colombiana y con el respeto que merecen, digamos, aquellas personas que habrán tomado esas decisiones, pero uno ve esos eventos desafortunados como el día sin IVA, en donde luego se fueron por el camino digital y esas filas digitales de te espera una hora que te atiendo, pues eso es como si uno llega al local y espéreme aquí afuera y ni tinto me dan. O sea, es como que eso no tiene presentación. Eso se hacía en 2014 cuando las capacidades, digamos, tecnológicas no lo permitían. Hoy en día, hoy en día uno tiene que entender que una buena experiencia digital tiene que ver muchísimo y va de la mano muy agarrada con el servicio al cliente, Felipe. ¿De qué me sirve a mí hacer una compra si cuando tengo un problema nadie me responde porque supuestamente todo es digital? O peor, ¿de qué me sirve que me respondan y me toque contarle cómo me llamo, dónde vivo, qué estudié, cómo se llama mi mamá? O sea, contar una cantidad de historias y luego se corta la llamada o se corta la sesión y me toca volver a arrancar con otra persona y volver a contar la historia. Eso, ¿sí me explico? O sea, eso termina siendo un tremendo problema y en las pymes en particular, como que esos saltos que se dan siempre sobre la hipótesis de que eso funciona y es hipotético y es especulativo. No, es que si yo me monto aquí y vendo mis productos en línea, ya que ahora sí, como con la pandemia porque ahora tenemos dos problemas, ¿no? Hay pandemia y crisis económica, que se exacerbó y se aceleró por la pandemia, pero hay crisis económica, independiente de la pandemia. Entonces ahora tengo que volverme digital. Entonces, no, ahora sí, y tráigame un muchacho que me lo monte. Y lo puede montar, pero hay una capa que apoya el proceso de la experiencia digital que dependiendo del tamaño de la pyme, puede perfectamente ser digitalizada o no, pero es igual de potente. Un proceso acompañado con un cliente que siente que su producto me lo atiende un ser humano, eso es muy valioso. Sí, o sea, eso termina diciendo como, oiga, más cercano, esta gente se gasta el tiempo. Incluso, ni siquiera un e-commerce, monte sus productos en Instagram. Yo no, ni siquiera soy usuario muy bajito de Instagram, pero digo, puedo hacerlo por ahí, tengo mensajería, tengo la posibilidad de comprar, o hay marketplaces, Potently, o Mercado Libre, comprenden, comienzan a hacer caminos interesantes que ya existen, en vez de uno ponerse a pelear como el Quijote de la Mancha con un sitio que nadie ve en las redes, ni en los buscadores no aparece, tratando de generar, ese tipo de pasos terminan ayudando a entender que las experiencias digitales tienen que ver con la cadena de distribución logística, con las capacidades de servicio al cliente, con los elementos de marketing para entender a mis clientes, con el proceso de mantenerlos contentos, entregándoles valor con unas comunicaciones que sean eficientes o con campañas de mercadeo que los hagan más eficientes y no solamente el principio tecnológico, que ese es el gran problema, ese es el gran error, que uno se va siempre por la tecnología, no. Compremos un carrito de compra y montémonos en un e-commerce o montemos un producto que sea un servicio digital, pero en realidad detrás de eso hay unos principios de negocio que hacen que la pyme termine comprometiendo incluso lo que ellos son. ¿Me explico? Terminan volviendo negocios que no son su negocio. Y ahí aparecen grandes fracasos históricos en estos últimos años de compañías cuyo core de negocio era otra cosa, pero creyeron que podían hacer software porque era su core de negocio. Y ahí comenzamos a tener problemas. Pero ahorita que me mencionas esto de que una de las alternativas que podrían llegar a tener es, por ejemplo, buscar un marketplace ya consolidado y poner ahí sus productos. Y eso me surge la duda, ¿y ahí cómo garantizo yo una buena experiencia del cliente? Es decir, ¿cómo funciona esto para esas marcas que quieren empezar a hacerlo? ¿Cómo garantizo la buena experiencia si a veces no tenemos control sobre todo, digamos que el dominio Sí, sí, del pero yo marketplace? creo que ahí va mucho en la experiencia. Es que la experiencia no termina cuando el cliente compra, Felipe. Ni siquiera la experiencia puede arrancar antes de que el cliente esté tomando una decisión y después en el proceso de la entrega del producto o del servicio. Entonces ahí vuelvo y digo, esa combinación, ese híbrido humano, máquina que aparece allí es valioso y es vital. El servicio al cliente es fundamental en la experiencia digital. Que me conozcan, que sepan quién soy yo, si yo soy un comprador recurrente y por comprador recurrente puede ser que haya hecho dos compras, pues qué bueno tener un ejercicio de un cariño digital diciéndole, oiga, ya que compró esto, le quiero regalar esto, o le quiero mostrar que traje este otro producto que le puede interesar, o anticiparme. Si compré un producto, no sé, perecedero, yo calculo, por decir algo, si vendo verduras, por dar un ejemplo, y esas verduras ya asumo que se las puedo haber comido en una semana, les digo, mire, le creé nuevamente su pedido, quiere que se lo despache. No tiene que hacer nada, se lo despacho. Y si tengo un cliente demasiado recurrente, hasta le genero una línea de crédito. ¿Me explico? Que pueda. Esas alternativas terminan siendo complementos necesarios, pero que no pensamos.
todo termina siendo, use la mejor tecnología, y eso, por ejemplo, en Mojo nos ha costado. Obviamente nosotros trabajamos con un perfil de cliente como de compañías de tipo medio alto, pero muchas veces vemos esas realidades en nuestros clientes en donde uno ve que el área comercial está ávido de tener unas capacidades, pero que al final no se prepara lo que está detrás para poder soportarlo. Y nosotros traemos una plataforma muy buena, muy potente, pero que lo que hace es que exacerba a veces esos problemas de negocio que están alrededor. Y por eso digo, en el contexto de la pyme o de la empresa pequeña, sobre todo, esa interacción de conocimiento del cliente es clave. Entonces yo puedo tener aquí varios consejos. Cuide, tan importante como su negocio es la base de datos de los clientes. Cuídela, conózcalos, entiéndalos, segméntelos, analícelos, haga pruebas y experimentos para poder, pero manténgalo siempre con una interacción de muy buen servicio al cliente y de muchas capacidades de distribución para que esa experiencia pues, sea eficiente. ¿Sí? Eso es como la tiendita del barrio, ¿no? Que no es vecino, ya no es vecino, sino que hubo Juancho, siga y venga, ¿qué le voy a dar? Su mamá pidió esto. Sí, ese tipo de cosas hacen que uno se sienta y eso se está volviendo impersonal y esa impersonalización, más allá de lo masivo que pueda llegar a ser, termina siendo contraproducente. Una buena experiencia personal, una buena experiencia digital va de la mano con la personalización de esa experiencia. Y eso se da con apoyos de las líneas de soporte del proceso. Ya de alguna manera me has descrito, te voy a hacer dos preguntas, pero es una grande, pero la voy a dividir. La primera es, ya con todo esto que me mencionas, ¿cómo podríamos como concretar el tema de las fases de esas fases que tiene todo ese journey del consumidor? ¿Cómo lo podríamos concretar? Si yo soy un empresario y digo, bueno, existen estas fases, debo trabajarlas todas, pero ¿cuáles son esas fases puntuales para yo tenerlas presentes al momento de empezar a pensarme en una estrategia digital? Sí, bueno, a ver, hay una primera fase que tiene que ver con, si yo estoy pensando en esa, llamémoslo, transformación digital, palabra que le hemos usado en exceso, pero esa capacidad de entender me tiene que llevar a descubrir. O sea, hay una fase de descubrimiento. Y esa fase de descubrimiento no está supeditada por las tecnologías que yo ocupo. O sea, nosotros en Mojo pensamos en un producto que haga que el cliente no tenga que pensar tanto en la tecnología, sino en el propósito de negocio, el propósito que se persigue. Entonces, lo primero es, ¿cuál es mi negocio? ¿Quién soy? ¿Y cómo soy yo en este marco de trabajo de la compañía que estamos creando, Felipe, los dos ahorita, para decir, bueno, este es el objetivo del cliente que queremos llegar y estas son las ventas que queremos hacer y este es el producto que queremos entregar para darle una mejor experiencia a mis clientes. Y esa fase de descubrimiento debe ser una etapa en donde se evalúen los objetivos de negocio, a dónde se quiere llegar, cuáles son los impactos, cuáles son los sistemas que tenemos que debemos integrar. Eso también lleva a tomar decisiones complejas, porque yo puedo arrancar con algo muy limpio, ¿no? Que no tiene una dependencia de nada, o puedo tener ya unos sistemas existentes, como, no sé, mi sistema de contabilidad, mi sistema de mis bases de datos de clientes asistían Excel, ese tipo de cosas, o tener temas ya mucho más complejos como toda una base de datos compleja, un CRM, un ERP, un core, ese tipo de cosas hacen que yo tenga que descubrir porque al final los sistemas se parecen a las organizaciones que los crean. Si yo compro un sistema de una compañía en Finlandia, yo estoy comprando a esos finlandeses para que se vengan a mi compañía, punto. Y me tengo que adaptar a esos, y si compran Mojo, pues están comprando una compañía, como mencionaba, como te decía, latino-canadiense. Aquí entonces en Mojo tenemos colombianos, venezolanos, argentinos, franceses, suecos, o sea, tenemos americanos, canadienses, o sea, hay una mezcla grande y eso termina siendo una cultura que se mete en la compañía, ¿no? Esa primera parte de descubrimiento es clave. Lo segundo es diferenciar. Hay cosas que yo sé que son victorias tempranas porque sé que son victorias tempranas porque sé que son hechos concretos de mi negocio. Ahí no debería ni experimentar, no debería ni ponerme a pensar las cosas complejas, es salir y lanzar. Pero hay otras cosas que son completamente hipotéticas, son apuestas. Y en esa fase de implementación, porque posterior a la fase de descubrimiento, yo debería tener una hoja de ruta muy clara, yo debería tener claro los impactos y los objetivos de negocio, el propósito que persigo, lo que quiero hacer, ¿cierto? Pero en la fase de implementación tengo que separar eso y darle prioridad a lo que sé que son hechos concretos. No sé, voy a inventarme cosas aquí rápido. Necesito un sitio público que me genere leads. Entonces, compré Mojo y lo puse, pero tengo que tener un CRM, ¿cierto? Y ahí arranca la primera etapa, pero eso es necesario porque sin lead no vendo, por dar un ejemplo. O necesito un sitio público que tenga un simulador del crédito de que yo voy a entregar con con mi fintech. Y ahí pongo eso, ¿cierto? Y eso es como cosas hechos seguros, pero hay otras cosas que son hipotéticas. Y esas cosas que son hipotéticas, lo que deben buscar los clientes o las compañías que están en ese proceso, las pymes que están en ese proceso, es lanzar esos productos digitales en el menor tiempo posible con el menor esfuerzo disponible, porque son hipótesis.
Y lo que termina pasando es que yo gasto un montón de tiempo o un montón de dinero con cosas que terminan siendo completamente hipotéticas y no funcionan. No funcionan. Entonces gasté un montón de plata y no vi el retorno. Ahora, si es hipotético, yo debería tener dos caminos. El primer camino es hacer algo que sea incremental, de a poco. En el primer escenario, la primera canasta, lo que es seguro, ármelo todo y láncelo completo. Haga como una especie de gran lanzamiento. Cierre el producto y láncelo. Pero en los otros temas, en los hipotéticos, incremente. Saque una funcionalidad aquí y luego saque una funcionalidad acá y luego saque otra funcionalidad acá y luego otra acá, ¿cierto? Y voy incrementando sus capacidades del producto. Pero cada incremento aprendo, escucho, analizo y corrijo. Ahora, hay otros que son iterativos. Saco esta funcionalidad, entiendo que hay aquí y ajusto esta funcionalidad. Corrijo, ¿cierto? Saco capacidades de a poco. Ahora, en ese contexto, el proceso de construcción tiene que ir en función de cumplir siempre objetivos de negocio. Nunca, nunca, por favor, y mírenme haciendo así, por favor, nunca lancen cosas que no vayan detrás de un objetivo de negocio, sino que estamos haciendo, salvo que tenga mucho dinero y quiera quemar plata, ¿cierto? Ahora, en esos casos, lo que viene posterior a eso es, si ya terminamos esa hoja de ruta, el producto y el proyecto tienen una gran diferencia, Felipe, y es que el proyecto se acabó, nos fuimos a almorzar, y el problema es de tecnología, el problema es del área de servicio al cliente, se acabó ese problema, ese muerto ya no es mío porque salimos. Ahora, yo sugiero lanzar productos y en Mojo tenemos una plataforma para hacer productos digitales, no proyectos. Y la diferencia entre uno y otro es que el proyecto muere cuando sale a producción, pero el producto, en cambio, nace cuando sale a producción. ¿Sí? Yo con el producto en manos de mis clientes comienzo a analizar las experiencias, lo que ya hemos hablado, que lo hemos hablado en mucho nivel de detalle, pero ya comienzo a entender ese cliente y comienzo yo a analizar cuál es el mejor mecanismo para sacarle provecho a esas experiencias y corrijo, ajusto, cambio mis precios, cambio mi modelo de negocio, hago los ajustes que sean necesarios para que se genere ese valor. Esos serían como los pasos. Es una pregunta amplia, como bien decías, pero traté como de sintetizarla en ese proceso de entender siempre qué debemos hacer de cara a cómo potencio esa experiencia. Quiero cerrar con tres elementos que para mí son claves cuando yo tengo una experiencia buena y entendiendo que la experiencia es de punta a punta, ¿no? La experiencia no es solamente lo que pasa en el contexto digital, como decíamos al comienzo, y es, si yo tengo clientes más satisfechos, yo también voy a tener empleados más satisfechos. De los clientes hemos hablado un montón. Los empleados están súper contentos, pues porque al final el trabajo es más fácil. Nuestro propósito, por ejemplo, y aquí, perdón, sigo hablando de nosotros, pero es como para que entendamos esta conversación, porque es lo que hacemos todos los días, nuestro propósito es entregar a nuestros clientes las mejores experiencias, y hablamos de clientes, el que lo usa afuera y como el que lo usa adentro. Si yo tengo clientes satisfechos, tengo empleados satisfechos, y también comienzo a generar un círculo virtuoso que trae eficiencia en costo. Y aquí cierro con lo siguiente. Cuando hay abundancia de dinero, Felipe, lo llamamos innovación. Cuando hay escasez de dinero se llama eficiencia, pero sigue siendo lo mismo. Una buena experiencia digital hace que los clientes que estén más contentos, que nuestros empleados estén más contentos porque son más eficientes y los costos se optimizan. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo buscar descubrir, entender los objetivos, sacar lo que seguro lo saco de una vez y lo completo, y obviamente aprendo, pero lo que es hipotético lo hago incremental o lo hago iterativo para generar valor y entender y analizar y ajustar sobre la marcha. Eso, no sé si con eso respondí a tu pregunta, pero sí. No, sí, por supuesto que sí. De hecho, me surge una con esto que acabas de decir, porque siento que es fundamental hablar es de lo que es la esencia de la compañía, lo que tú decías ahorita de vincular a los empleados de la compañía, todo por decirlo así, sistema de experiencia que hay completo, ¿sí? ¿Cuál es ese rol que debe tener uno, el líder de mercadeo o incluso el gerente de la empresa para vincular a toda esa gente que está trabajando para la empresa y de qué manera se relaciona ese trabajo que hacen con el consumidor realmente, más allá del producto? Pues es que hay una realidad y hay que entender que lo multidisciplinario del equipo se traduce en la respuesta que tiene hacia afuera. En muchos casos, y uno ve, el marketing tiene una iniciativa porque está escuchando el mercado y dice, esto tengo que hacerlo y eso tiene que pasar. Yo necesito tener esto para responder al negocio del mercado, ¿cierto? Ahora, por otro lado, cuando marketing hace eso, a veces marketing asume, y no es culpa de marketing, es culpa de las realidades normales de una compañía, que es que eso es automatizado. Por ejemplo, nos pasa mucho, no, es que esto está automatizado. Y uno dice, ¿está automatizado? Bueno, ¿eso dónde va? No, esto va al área de operaciones.
Y cuando resulta que es que lo que estaba automatizado era un robot que se llamaba Juan Manuel Cortés, que era un pobre tipo que le caía todo en Excel y no dormía y no trabajaba porque tenía que empujar. Y ahí viene esa fricción y esa frustración. Y ahí es donde los productos en sus experiencias se comprometen. Este sistema, esta plataforma de experiencias debe involucrar áreas de todas las áreas de la compañía, porque es que al final es la compañía que se abstrae en lo digital. Me explico, es que al final uno lo que hace con esto es, yo me voy a volver digital o parcialmente digital, pero la experiencia sigue siendo de punta a punta. Entonces, si yo involucro a mis empleados en el proceso de entendimiento, por eso hablábamos de la importancia del objetivo, ¿no? El propósito detrás, porque claro, uno se va siempre por las tecnologías primero y en realidad por ahí no es el camino. El camino es irme por los objetivos y el propósito. Y si yo involucro muchas áreas de mi compañía, voy a entender lo que viven mis empleados. Una buena experiencia se traduce en el cliente final si el empleado está teniendo los sistemas de soporte que le ayuden a responder a esa experiencia. No es culpa del pobre muchacho o la pobre niña del call center que se cuelga la llamada y me toca volver a arrancar a contar la historia. Es culpa del sistema que está detrás que nadie pensó en ellos. ¿Sí? Entonces, claro, para contar esa historia me toca repetirla, yo me frustro, entonces digo, esta compañía es mala, y entonces ¿qué hace la compañía? Cambia el proveedor de call center. Pero el problema sigue. El problema sigue. Si yo involucro al empleado en ese proceso, el empleado se va a sentir más satisfecho. Por eso hablábamos como ese trípode de mejores clientes más satisfechos, empleados más satisfechos con más costo de eficiencia y más productividad. Entonces, hay que involucrarlos. No hay que fiarnos de que todo está automático y de que todo el mundo entiende las cosas como yo las entiendo. A veces pasa que uno se sienta en las reuniones y el que habla es el jefe y resulta que el que menos trabaja en la operación, no digo que no trabaje, es el jefe. Y el jefe cuenta lo que él quiere tener, no lo que tiene. Y entonces el que desarrolla y construye la plataforma y despliega el producto termina haciendo lo que el jefe le pidió, pero no lo que la compañía necesitaba. ¿Sí? Y ahí viene esa colaboración de empleados que favorecen esa experiencia. Bueno, no, pues buenísimo, Juan Manuel, para todos ustedes, Juan Manuel Cortés, él es director de nuevos negocios de Moyo. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, realmente muy valioso. No sé si quieras cerrar con algo que creas importante, que se nos haya quedado, o si así estamos bien. No, muy bien, no, chévere, muy buenas preguntas. Yo creo que el gran mensaje también es entender, yo creo que, insisto, no, lo hacemos hace muchos años en nuestra compañía y yo creo que el gran mensaje aquí es entender que los clientes están demandando, sin lugar a dudas, ahorita y la mayor amenaza que tenemos en esta situación actual en la que estamos viviendo todos, es que los clientes van a ser nuestra mayor amenaza, porque las experiencias digitales tienen que acelerarse como nunca antes, las capacidades digitales tienen que acelerarse como nunca antes, pero los clientes van a demandar que funcionemos nosotros como los mejores productos de las mejores marcas. Entonces, lo más importante aquí es asesorarse bien de si el objetivo de negocio que estoy persiguiendo y el propósito de negocio que estoy persiguiendo se cumple y no la tecnología. Eso yo creo que es el gran mensaje. Y ojo, nosotros tenemos un producto tecnológico, nuestro mayor interés es que la gente compre nuestra plataforma, pero si atendemos el propósito, Felipe, yo creo que ahí está el gran mensaje detrás de toda esta conversación. Muy agradecidos por la invitación y bueno, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes sigan conectados con PI